Salve amantes de la historia, bienvenidos a una nueva entrega de Cliófilos, un paseo por la historia. En el día de hoy os vamos a traer otra historia de las legiones romanas. En este caso pues ya vamos por las séptimas, concretamente la séptima Gémina y la séptima Claudia Pia Fidelis. Como siempre, como dos es mejor siempre que uno, me acompaña mi compañero en fatigas en la legión. Saludos, Arnau. Muy buenas, siempre es un placer hablar contigo de las casi siempre exitosas legiones romanas. Bueno, pues entonces, como siempre decimos, ¿nos calzamos ya las Caligae o qué? Sí, sí, haz los honores, por favor. Pues venga, compañeros, oyentes, todos aquellos que estáis atentos a Cliófilos, calzaos las Caligae y acompañadnos. Bueno, pues como hemos dicho, empezaremos por la Legio Séptima Gémina, una legión que tiene una historia bastante extensa. Pero bueno, vayamos al principio. Sabemos que fue reclutada en el año 68 después de Cristo, o sea que es una legión bastante tardía para los tiempos que corrían, ¿no? Cuanto muchas de ellas que os hemos explicado ya empezaban en época republicana, pues esta no, esta es del año 68 después de Cristo. Fue el gobernador de la Hispania Quiterior, Servio Sulpicio Galba, que la reclutó para que le apoyase en su pugna por hacerse con el trono que había quedado un poco ahí en el aire, ¿no? Con ese año de los 4 emperadores que tanto os hablamos, y fue un periodo un poco de crisis, ¿no? Aprovechando quizá esa inestabilidad, esa poca popularidad que tenía Nerón, y él se alzó para proclamarse emperador. Al parecer recibió el numeral séptimo, o el número 7, ya que era el territorio tradicional de reclutamiento de la séptima Claudia, que es la otra legión de la que os hablaremos. Y también se la llamó inicialmente séptima hispana o séptima galbiana. Bueno, esto en clara alusión al territorio de reclutamiento y al gobernador o al personaje que la había reclutado, que en este caso era Galba, ¿no? Y los primeros pasos de esta legión pues, fueron escoltar a su fundador en su nuevo camino hacia Roma para proclamarse emperador. Tras ellos envió la unidad a Carnutum, en Panonia, bajo el mando de Marco Antonio Primo, a la que a la muerte de Galba y Otón se encargó de jurar lealtad a Vespasiano y alinear la legión bajo sus filas. La séptima Galbiana luchó junto a la séptima Claudia en la segunda batalla de Bedriacum. Tras hacerse con la victoria, participó también de manera destacada en la toma de la ciudad de Cremona, donde Tácito dijo de ella que, y cito literalmente, atacó la muralla en formación de cuña, intentando forzar la entrada. Tras haber ayudado a colocar a Vespasiano en el trono y tras sufrir por ello unas cuantiosas bajas, el emperador la combinó con otra legión, seguramente la 18, y de ella surgió una nueva séptima Gémina. Así pues, reformada y con todos sus efectivos disponibles, la séptima Gémina regresó a Carnutum, aunque en el 75 después de Cristo Vespasiano la transfirió de nuevo a su lugar de origen, a Hispania. Allí fue acantonada en Legio, el campamento que se acabaría transformando en una ciudad que hoy conocemos como León, ¿no? Sabemos que durante el reinado de Domiciano, concretamente en el año 69, la legión, cuyo general de ese momento era un joven Marco Ulpio Trajano, os sonará este nombre seguro, fue reclamada en Germania Inferior por el emperador para participar en la campaña para sofocar la revuelta del gobernador Lucio Antonio Saturnino, que, como sabéis, se había alzado en armas contra el poder imperial y digamos que podría ser una especie de usurpador, ¿no? Aunque según parece, cuando llegó la séptima Gémina, la revuelta ya había sido sofocada. Tenemos además constancia de que permaneció un tiempo en el Rin encargándose de las tareas de fortificación del Limes junto a otras legiones. Con Trajano ya en el trono, un destacamento de la misma fue enviado a participar en las guerras contra los dacios, aunque la mayor parte de ella permaneció en Hispania encargándose de la vigilancia y el control de la provincia. Por tanto, como veis, pues la séptima Gemina fue una legión bastante viajera, ¿no? Se movió muchísimo por las fronteras del imperio. Así sabemos que en tiempos de Adriano, el sucesor de Trajano, una parte de ella participó en la construcción del muro de Britania, ese famoso muro de Adriano que debía dividir los territorios romanos de los territorios bárbaros, ¿no? En tiempos del sucesor de Adriano, de Antonino Pío, una vexilatio fue enviada al África proconsular para ayudar a la tercera Augusta en su guerra contra la tribu de los Mauri. Y en el 171, ya en tiempos de Marco Aurelio, otro de los grandes, o podríamos decir el último gran emperador antonino, tuvo que desplazarse hasta la Baética, al sur de Hispania, para repeler una invasión de esas mismas tribus del norte de África que pretendían entrar en territorio hispano. En ese momento sería cuando se ganaría el título de Pía.
Además, a finales del siglo II, en tiempos de las guerras civiles tras la muerte de Cómodo, la séptima Gemina se unió en primera instancia a las fuerzas de Clodio Albino, aunque al final se pasó al bando de Septimio Severo, que acabaría, como ya sabéis, siendo el vencedor. Fue este quien le concedió el epíteto de la Legio Septima Gemina Pia y Félix. En torno al 230 sabemos que la legión continuaba allí acantonada. Eso sucedió durante el reinado de Alejandro Severo y coincidió con el momento en el que Dion Casio hizo un estudio sobre el acantonamiento de las legiones que tenía a su servicio el imperio, y por eso tenemos noticias de esta legión y dónde estaba estacionada. Correcto. Son tiempos convulsos, pero Dion Casio también hizo un buen repaso para ese acantonamiento del siglo III de las legiones del Imperio, ¿no? Sobre lo que le sucedió después, pues tenemos pocos datos, porque siempre pasa, ¿no? Cuanto más entramos en el Bajo Imperio, más escasas son las fuentes o menos datos sobre las legiones podemos encontrar, ¿no? Aún así, tenemos constancia de que en tiempos de Aureliano, un destacamento fue enviado a combatir en Palmira durante el alzamiento de la reina Zenobia contra Roma. Ese destacamento ya se quedó en Oriente y fue integrado en el ejército de esa parte. El mismo que fue destruido en Adrianópolis por el ejército godo, por desgracia, y que mató a casi todos sus efectivos, incluyendo al propio emperador Valente, ¿no? Del cual también nos hablamos largo y entendido en el audio sobre Adrianópolis que compartimos con nuestro amigo Gerión de la Biblioteca de la Historia, ¿no? Más allá de esos datos escasos, porque son escasos sobre pequeñas unidades, no hay evidencias sólidas sobre su paradero más allá del siglo III, aunque sabemos que fue en ese siglo cuando las tribus germanas protagonizaron diversas incursiones en Hispania, llegando incluso a destruir ciudades tan importantes como Tarraco. Además, bueno, la Notitia Dignitatum, el único documento que nos puede aportar algún dato de las legiones a finales del siglo IV, principios del siglo V, menciona a un prefecto de la Legión Séptima Gemina estacionado en la ciudad de León o Lequio, aunque dicha legión consta como registrada bajo el mando del jefe del ejército romano de Oriente. Ujú. Una cosa sin duda extraña porque está a la otra punta del Claro. Imperio de Oriente. Eso nos hace pensar lo mismo de siempre, o que el documento era más teórico que real, algo que es muy posible, o que las listas de unidades eran de una época previa a su redacción y por tanto pues se trata de un anacronismo. Bueno, como aspecto final o como curiosidad, sabemos que en el 298 Marcelo, un centurión cristiano de la séptima Gémina, fue martirizado. Durante la celebración del aniversario de Diocleciano y Maximiano, se quitó el cinturón militar y lo tiró al suelo, renunciando a los emperadores y a los dioses paganos. Varios soldados le denunciaron al gobernador y comandante de la legión, que lo interrogó. Bueno, Marcelo insistió en que su fe cristiana le impedía ser soldado. Bueno, una cosa bastante poco lista, poco inteligente, ¿no? El gobernador lo envió a Tingis para que fuera sentenciado por el Vicarius y allí pues fue ejecutado como un hereje y obviamente pues pasó a convertirse en uno de los mártires de la fe cristiana, ¿no? Pues sí, curiosidades aparte y para terminar, en cuanto al emblema de la Legión es muy posible que fuera un toro, aunque tampoco tenemos información detallada en ese punto, por lo que tampoco podemos dar una información que sea ley. Así que esto lo dejamos un poco a la imaginación de los oyentes. Bueno, pues ahora que os hemos explicado un poquito la historia de la séptima Gémina, pasamos, si os parece, a la séptima Claudia Pia Fidelis, que es la otra de las séptimas que se recogen en los anales de las historias de las legiones de Roma, ¿no? Esta legión es una de las más antiguas de la historia de Roma, por lo menos a nivel de fuentes históricas, ya que Tito Livio en su Historia de Roma hace mención a ella ya en el año 181 a.C., situándola en la provincia de Hispania, donde estuvo acantonada hasta que el mismo Julio César se la llevó para participar en la conquista de las Galias. En ese conflicto, la séptima sirvió bajo el mando de Publio Craso, hijo del triunvirato, del triunviro, del que había sido socio de gobierno, Marco Licinio Craso. Ambos muertos en la batalla de Carrae, pero eso ya sería en el año 53 a.C., a manos de los partos, como ya sabéis, ¿no? En la guerra de las Galias sabemos que la séptima de Craso conquistó ella sola toda la región de Aquitania, o sea que una gesta digna de una legión importante y poderosa, ¿no? Fue con César que probablemente recibió el apellido de Paterna, seguramente por el título de Pater Patriae que tenía por aquel entonces el dictador. Siguiendo un poco cronológicamente, en el 52 a.C. la legión pasó a ser comandada por Tito Atio Labieno, el segundo a las órdenes de César, y fue una de las 4 legiones que derrotaron al enorme ejército dirigido por el líder galo Camulogeno, junto al río Sena, en los aldeaños de la actual París.
César siempre consideró a la séptima como una de sus mejores legiones y por ello la llevó consigo a las 2 expediciones que intentó para hacerse con Britania. El 45 a.C., la séptima Claudia fue vuelta a Italia para ser desbandada, y a sus hombres se les dio tierras cerca de Capua y de Lucca. Cuando César fue asesinado, fueron de nuevo instauradas junto con la Legión VIII para apoyar a Octaviano. Como siempre fue leal al dictador y a la familia de los Jurios, se posicionó al lado de su sobrino nieto Octaviano, el futuro Augusto, y combatió junto a él en la batalla de Actium. Esa legión jugó un papel clave en las victorias contra Marco Aurelio en Mutina, la actual Módena, el 43 a.C., y Filipos, el 42 a.C., además del asedio de Perusia, la actual Perugia, el 41 a.C. Tras lograr la victoria fue transferida a Galacia, aunque ya estamos hablando del año 6 después de Cristo. Y en ese año fue una de las que fueron convocadas a toda prisa para acudir en socorro de sus camaradas en Panonia entre el 6 y el 9, durante la revuelta de ese mismo año. Después del desastre de Varo el 9, que ya conocemos demasiado bien, fue enviada a la Dalmacia. Autores como Veleio afirman que una vez solventado el motín de Panonia, ese motín que se produjo entre esos años que ha comentado Arnau, fue reenviada a Oriente, aunque parece más probable que se quedase en Dalmacia, en la ciudad de Tilurium, lo que es una ciudad que está ubicada en la actual Croacia, y posteriormente fue transferida a la región cercana de Moesia, ¿no? En el año 42 después de Cristo, el gobernador de Dalmacia, Furio Camilo Escriboniano, se sublevó contra la autoridad del emperador Claudio y mandó a las 2 legiones que servían en su provincia, la séptima nuestra, la Pia Fidelis, y la 11ª, que se preparasen para marchar contra Roma. Bueno, una cosa bastante peculiar. Pero eso no llegó a suceder porque los legionarios se alzaron contra sus oficiales y contra el mismo gobernador y les dieron muerte, mostrándose así leales a Claudio, al emperador del momento, ¿no? Este, como agradecimiento, les concedió los títulos de Claudia Pia Fidelis a las 2 legiones. Así tenemos la séptima Claudia Pia Fidelis y tendremos la 11ª Claudia Pia Fidelis, ¿no? Lo que viene a suponer que, o traducido, que es leal y patriótica con Claudio, más o menos. Esta sería la traducción del epíteto, ¿no? Pero el oficial que se hizo cargo de las legiones mandó ejecutar a los soldados que se habían hecho o que habían hecho lo propio con sus oficiales sublevados, ¿no? Curioso, si más no. Aunque tiene su lógica, hay que mantener un poco la disciplina entre los soldados, que si no se van a creer Claro. aquí que pueden ir matando a Ejecutando la gente. oficiales a Sí. saco, ¿no? Pues durante el año de los 4 emperadores, la séptima Claudia juró lealtad a Vespasiano y luchó por él en la batalla de Bedriacu, esta famosa batalla en la que encontramos tantísimas legiones. La segunda, recordad. Y en la de Cremona, y además desempeñó un papel crucial en la victoria final contra las legiones vitelianas, las que daban apoyo al emperador Vitelio. Fe de ello da el propio historiador romano Tácito, que en sus obras nos dice que la tercera Gálica y la séptima Claudia combatieron con inmensa ferocidad. Quizás como recompensa por el esfuerzo y la lealtad, la séptima Claudia fue una de las legiones que se abrió camino hasta Roma para proclamar, digamos, directamente emperador a Vespasiano. Tras ello, la legión fue devuelta de nuevo a la Mesia. Así, durante el reinato de Domiciano, ya hemos avanzado un poquito, en el 88-89, la séptima, al mando de Tetio Juliano, logró una aplastante derrota contra los dacios en Tápae. Cuando concluyó esa guerra y tras la firma del deshonroso tratado para Roma con los dacios, la provincia de Mesia fue dividida en 2, la superior y la inferior. La séptima Claudia quedó acantonada en la superior, que sería la parte occidental de la misma. Bueno, después, ya en tiempos de Trajano, la legión participaría en las guerras contra los dacios, en la primera campaña entre los años 101 y 102, y en la segunda que tuvo lugar entre el 105 y el 106. Bueno, no destacó especialmente, sino que fue una de las tantas legiones que se llevó el emperador a esas campañas, ¿no? En tiempos de Marco Aurelio, ya avanzando bastante en el tiempo, a finales de la dinastía antonina, tenemos constancia de que la legión estaba acantonada todavía en la región de Mesia, concretamente en la ciudad de Viminacium. Viminacium, perdón. Que los nombres, es que tantas M's aquí, tan juntas, pues inducen al error, ¿no? Y fue una de las que usó el emperador en sus guerras marcómanas que duraron cerca de 24 años y enfrentaron a los romanos a varias tribus bárbaras como la misma que dio el nombre al conflicto. Estas son las guerras, esas que veis al final de Gladiator, al principio de Gladiator, que cogen el final de este largo conflicto que, como veis, 24 años de guerra
guerra pues fueron muchísimos, ¿no? Sabemos que la Legión Séptima Claudia apoyó a Septimio Severo ya en el año 193, justamente cuando éste se proclamó como uno de los candidatos a ocupar el trono tras todo ese año convulso que había sucedido la muerte del emperador Cómodo, ¿no? Posiblemente participó en la guerra civil contra Prestionio Níger y contra Clodio Albino, los otros dos candidatos. O sea que fue una de las legiones más importantes que juró o sirvió siempre desde el principio con el emperador Septimio Severo. Bueno, que acabaría siendo emperador, que por aquel entonces era gobernador de Panonia. Durante el reinado de Filipo el árabe, la Séptima Claudia se estableció en el Danubio por la inestabilidad de las legiones que allí estaban estacionadas, ¿no? Esto llevó al ascenso al trono del usurpador Paciano en el año 248 después de Cristo, presumiblemente con el apoyo de la propia Séptima Claudia Pia Fidelis. Gracias a apoyar al emperador Galieno, recibió el apellido de Séptima Pia, Séptima Fidelis. Perdón, Sexta Pia, Sexta Fidelis. O sea, 6 veces íntegra y 6 veces leal. O sea que, como veis, era séptima, pero tenía 6 veces, era 6 veces íntegra y 6 veces leal. O sea, séptima, sexta, sexta. O sea, que es un poco lioso, ¿no? Todo esto. Pero bueno, esto supongo que en esos tiempos ellos lo tenían más por la mano que nosotros, ¿no? Que a nosotros nos cuesta un poco encajarlo todo en un mismo epíteto. Durante el reinado de Aureliano, allá por el año 274, la legión permaneció acantonada en Viminacium, en el punto que os hemos dicho antes, aunque de nuevo el nuevo nombre de la provincia fue el de Dacia Superior. O sea, hubo una reestructuración provincial, se cambiaron los nombres, se cambiaron las fronteras y, bueno, lo que era Dacia pues pasó a ser Dacia Superior. Imaginamos que también se dividiría en varios sectores pues por una cuestión puramente económica, ¿no? Hay noticias de que la Séptima Claudia continuaba aún acantonada en ese mismo punto, aunque la provincia fue renombrada como Dacia Superior. Ya os lo decimos, que no es más que un tecnicismo que tampoco nos vamos a extender a explicar porque sería eterno. A finales del siglo IV, según la Notitia Dignitatum, un documento que no nos cansaremos nunca de decir que es poco fiable, parece que la Séptima Claudia seguía cuartelada en el mismo punto, aunque hay registros que dicen que podría haberse partido en 2 legiones diferentes, la Séptima Superior y la Séptima Inferior, aunque eso presenta serias dudas, porque sobre todo a causa de la escasez de efectivos a nivel generalizado que tenía el imperio por esas fechas. Aunque no sabemos si la legión desapareció tras la caída del Imperio Occidental el 476, es muy probable que, al estar acantonada en un territorio del Imperio de Oriente, continuase existiendo, eso sí, bajo la órbita de aquella parte del imperio que posteriormente ya sería llamado bizantino, eso sí, ya por parte de los historiadores de Renacimiento. Sabemos que su emblema fue el toro, como casi todas las legiones que creó o que sirvieron inicialmente bajo el mando de César, aunque también hay constancia de que pudieron usar también la figura del león entre sus símbolos. Como ya ha pasado y os hemos comentado con la anterior, no se sabe de cierto, este tema de los emblemas no está muy claro. Pero bueno, Sergio, yo creo que podemos ya ir dejándolo por aquí. Este programa nos ha quedado bastante corto para los de iVoox, que sé que os quejáis, me estoy dirigiendo a vosotros ahora. Sé que os quejáis, pero tenéis que entender que también hacemos los programas para YouTube y hay que compaginarlo un poco. Aún así, no os preocupéis, lo digo porque así os respondo a todos a la vez, porque a veces pues lo decimos individualmente por los comentarios. Pues tened en cuenta que ya vamos sacando también podcasts bastante más largos, exclusivos para iVoox, pero que también ponemos en YouTube para los interesados. Pero bueno, no me enrollaré más, creo que podemos dejarlo por aquí. Como siempre os decimos, recordad de suscribiros, de poner en los comentarios todas vuestras ideas y propuestas, incluso correcciones si lo queréis, eso sí, justificadlo bien, por favor, que a veces nos encontramos directamente opiniones de gente que no están bien justificadas y tampoco es tema de entrar en un debate demasiado extenso. Además, recordad para los de YouTube darle a la campanilla al lado del botón de suscripción, porque así os llegarán los avisos, que si no nos llegan y al final os enteráis de que hoy han pasado 2 semanas y se os acumulan los vídeos, así que tenedlo en cuenta. Y nada más, creo que ya podemos decir la frase de honor. Así que nos vemos y también nos escuchamos en la próxima entrega de Criófanos, un paseo por la historia.